Ahí está el regador. Nosotros estamos aquí en la ruta que... Ramón, aquí Ramón Osuna, Sí. por favor. Bueno, ¿Dónde Ismael, estamos, Ramón? bueno, estamos, la ruta 12 viene oeste, o sea, costeando el Pilcomayo, ¿no es cierto? Este es un acceso de la ruta 12 hasta General Brugué, que el pueblo está acá. Este acceso debe tener 12 kilómetros más o menos, que también se asfalta. El asfalto va a llegar hasta el puente internacional, que une Argentina con Paraguay, acá en General Brugué. Y acá está el Explicación, digamos. cartel de la obra. Ahí dice que tienen 2 años las empresas para terminar, que ya le queda 1 año y medio. Este, O sea, en un año y medio esto tendría que estar ya pavimentado. Sí, acá ya la obra básica, el terraplén, ya está casi en toda su extensión hecho. Ya es la nueva. Esa que se vea son los alcantarillados viejos y el tramo original, ¿no es cierto? La traza original que quedó abajo. Esto ya es todo ruta para pavimentar. la comunicación, digamos, telefónica acá es las No, aquí empresas, sí, sí, acá sí, tienen, acá hay muy buena muy buena señal, señal. todo. La luz viene, o sea, viene de Asunción, o Eh, sea, ahí a lo mejor falta todavía un poco mejorar el tema de la La, luz, ¿no es cierto? eh, Pero está, la energía hay eléctrica, la la energía producción. eléctrica. Porque esto se Sí. prepara, esto va a ser un cruce por acá, ¿qué va a pasar? O por allá, por la... Y por la ruta, bueno, es la ruta hacia el oeste, o sea, acá va a, El tránsito que viene de Iquique, por ejemplo, por decirle. Podría entrar por acá, Ramón. claro, sí, o sea, porque se va a descongestionar este Falcón, o sea, el transporte va a venir por acá. A Argentina le va a faltar pavimentar esos 30 kilómetros que queda entre la ruta 86 y Brugué. Entonces el transporte va a pasar todo por acá, el que va hacia el Pacífico va a pasar por acá. Acá y después ustedes tienen la bioceánica, ¿no es cierto? Que va a salir mucho más arriba, 500 kilómetros acá, territorio paraguayo ya casi con Bolivia. Muchas gracias, Ramón. Gracias.